Ya pasan 4 minutitos de las 10 de la mañana. Tenemos que darle los buenos días a nuestro queridísimo Arturo Borges, director del ISEB, entre otros tantos cargos que cumple. Ayer estuvimos hablando de usted justamente, hablando de capacitadores. Así que bueno, vamos a empezar a responder las preguntas de los televidentes que llegan a través de nuestro WhatsApp. Sobre todo muchos temas vinculados a las maniobras, algo que también venimos repasando, ¿no? Cómo falta cierta capacitación, cierto periodo de práctica antes de entregar la libreta. Arturo, bienvenido. Muchas gracias, buenos días, Maggie, Lore, televidentes. Sí, la verdad que es un tema recurrente, pero además está lindo en tratar de guiarnos en cuanto a lo que es la normativa, las leyes, y sobre todo hay una incertidumbre muy grande en ese mundo de tránsito de que a veces lo que hacemos no sabemos si estamos bien o mal. Y en la duda a veces se provocan siniestros o conflictos que llevan a graves siniestros. Ya vamos a estar hablando de las maniobras. Les recordamos a los televidentes que se pueden comunicar a través de nuestro WhatsApp al 097-306-735, allí lo están viendo, sobre todo porque van quedando las consultas y a medida que pasan los programas los vamos trasladando. Vamos con la primera. Muchos prenden el señalero para entrar a un estacionamiento en medio de la cuadra. Otros las balizas. ¿Cuál es la manera correcta de señalizar en estos casos? Le pregunté a un instructor y no supo responderme, dice Álvaro. Bueno, gracias Álvaro por la pregunta. Esto no cabe duda. Cuando nosotros venimos en una preferencia de situación, es decir, que venimos circulando en línea recta, y nuestra idea es cambiar el sentido de circulación en la esquina próxima, evidentemente que lo vamos a preanunciar con el señalero, con el intermitente para el lado que vayamos. Eso quiere decir que voy a doblar. Exactamente, ¿verdad? Pero si yo voy a normalizar la marcha, es decir, que dentro de esa preferencia de situación yo voy a hacer algo que provoca que los demás deban de tener en cuenta, yo tengo que hacerlo con la luz de emergencia. La luz de emergencia no es para utilizarla en segunda fila, que los demás me vean, yo bajo lo que quiero y tranco todo el tránsito. La luz de emergencia se inventó a los efectos de avisarle al zaguero o preanunciarle que reduzco anormalmente la velocidad y que se ponga en guardia por algo que voy a hacer. Por lo tanto, estacionamiento, entrada a garaje, entrada al shopping, siempre primero reducimos la velocidad, colocamos las balizas y hacemos una maniobra que es a riesgo propio, porque estoy anormalizando a todo el tránsito. Es decir, pero está habilitado, no es una maniobra que pueda considerarse una infracción. Siempre las balizas para estacionar, para entrar, ingresar a un estacionamiento, un garaje, lo que sea. Vayamos por los puestos. Llego a la esquina y prendo las balizas en vez del señalero. Está mal. ¿Qué hago? Confundo. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener muy claro, cuando uno reduce la velocidad, y en otros países del Ecuador para arriba, la luz de emergencia, aparte de poder marcarte un obstáculo si alguien tiene una pane, es para avisarle a los demás que reduzco la velocidad, quizás a la mitad de la velocidad de lo que está permitido en un tramo. Voy por la ruta, estoy buscando una salida, ¿cómo hago? Lo preseñalizo con la luz de emergencia. Quiero no dejar pasar algo que es muy frecuente y que por lo menos a mí me sucede, y calculo que a muchos televidentes también, por el tema de la luz y el señalero cuando voy a entrar a un estacionamiento, por ejemplo, o voy a meterme en un garage. Prender el señalero, uno tiende a pensar que va a doblar a la próxima esquina y no disminuye la velocidad. Creo que eso es como lo más gráfico, ¿no? Para entenderlo. Como tú decís. Así. Bueno, agradecerle a Rosa que también había enviado un mensaje similar haciendo estas consultas. Pero vamos con la siguiente, Arturo, si te parece. Con todo gusto. Tiene que ver con que durante la marcha y ante la intención de cambiar de senda de izquierda a derecha se debe respetar el señalero y ceder el paso a quien lo pone o se debe esperar la oportunidad para cambiar de carril. Esto nos dice Gustavo, a que le agradecemos también. Esto es muy bueno. Hay mucha gente que tiene el síndrome del cambio de carril o del carril lento. Cuando nosotros venimos en un carril, la funcionalidad del tránsito es circular en línea recta. Y nosotros no tenemos carriles de velocidad, tenemos carriles direccionales. Si yo vengo por un carril y me quiero apartar de él, al prender el señalero podríamos decir que quiero cambiar la directriz, perdí el derecho de circular. Es decir, pierdo el derecho, la preferencia de situación que dijimos. Por lo tanto, aquellos que vengan tanto por la izquierda como por la derecha, yo puedo encender el señalero, pero no obliga a los demás a que tengan que frenar para dejarte pasar. Exactamente, porque el señalero esta es una maniobra igual que los giros y lo que dijimos, son maniobras voluntarias. Cuando uno hace una maniobra porque le conviene a él, entre comillas, llamada maniobras voluntarias dentro de lo que es la regulación del tránsito, siempre es a riesgo propio. Por lo tanto, quien quiebra la directriz tiene que esperar qué es lo que hacen los demás viniendo en línea recta. Si ese vehículo que prende el señalero chocara el azul, por ejemplo, por rebasar,
¿Quién tiene que pagar? El reclamo es evidente del azul contra el gris. Tiene que pagar el gris. Exactamente. ¿Por qué? Porque el cambio de senda sin motivo aparente está prohibido. Y mucha gente hace slalom, ¿verdad? Zigzag, lo vemos en las rutas, que el individuo ve que hay un carril más vacío, se corre de carril. Eso normaliza el tránsito y lo hiciéramos, reitero, lo hacemos en otro país donde los sentidos de circulación tienen en cada carril una velocidad, a los 2 minutos tenemos una patrulla de camino que nos marca una infracción. Bueno, allí ya van 2 situaciones que van quedando un poco más claras, ¿no? Vamos a compartir Esperemos que sí. La tercera consulta, porque aparte lo graficás con esas animaciones que me parece que son muy interesantes. Pero perdóname, sí. Maggie, la gente que prende el señalero y te tira el auto. Pero por eso digo, yo tuve una amiga que la chocaron así y decía, no, porque me decía que prendió el señalero, pero tuve que reclamarlo igual si la preferencia la tenés tú. ¿Y quién prueba que prendió el señalero? Exacto. Lo único que hizo fue moverse de una senda a la otra y los que tienen preferencia son ya los que vienen ocupando ese carril. Muy bien. Cuando un automóvil al salir del garage cruza la vereda, ¿obtiene la preferencia sobre los peatones que circulan en ella? Nos consulta Mario. De ninguna manera. Y acá vamos a ver 2 cosas en estas imágenes que traemos. El peatón tiene preferencia, yo voy a salir de mi casa, primero el peatón y después hago la maniobra que me conviene. Y lo que vamos a mostrar acá es algo que con harta frecuencia se produce. Esto es una infracción, una de las peores, cruzar la línea amarilla. Si yo quiero ir hacia aquel lado, primero los peatones. Si tengo la posibilidad de hacer un giro en U, que en esa vía, en esa intersección se permite, lo hago. Y voy parando en cada una de las esquinas, ubicando el señalero para cada fase que voy a hacer y voy hacia ese lado. Pasa mucho en los balnearios, ¿verdad? O sea, ¿esto en una esquina se puede realizar así, en ese cruce de 4 esquinas? No estando prohibido. No habiendo una sola calle de un solo sentido. Es decir, para que esto sea permitido, las 2 vías tienen que tener doble sentido de circulación. No se puede hacer con semáforos, no se puede hacer frente a una señal que lo prohíba y una de doble con una de un solo sentido. Pero si la vía tiene doble sentido de circulación, claro, esta es una maniobra que hasta hace unos iría años contramano, era prueba de examen. ¿Cómo? Si es alguna es de un solo sentido, iría contramano de alguna. En algún momento que se pone, está contramano. Ahora entendí el porqué en un solo sentido. Las 2 maniobras. Muy bien, entonces, volviendo a la consulta inicial, la de la vereda y los peatones, a la salida del garage. Primero el peatón. Y esto es un consejo, por ejemplo, si yo tengo una casa, no vivo en un edificio donde tenemos un garaje colectivo, es muy difícil salir quizás marcha atrás, pero sí se puede hacer siempre marcha adelante. Y en las casas donde tenemos la posibilidad de salir marcha adelante, lo mejor es estacionar marcha atrás. Es lo mismo que en los shoppings. En el shopping parecería ser que la maniobra más fácil es entrar de punta, pero lo más complicado es la salida, que tenemos que hacer 3 maniobras. Siempre hay que estacionar preferenciando el escape. Es decir, que yo tenga la visión completa de la situación que tengo. Entonces, si yo tengo un garaje en mi casa, soy el último y puedo entrar marcha atrás, esto a la salida después nos va a ahorrar mucho calentamiento de cabeza. Vamos por la última consulta, Arturo, ¿te parece? Estoy circulando detrás de otro vehículo por una calle preferencial o con preferencia. El conductor de adelante dobla a la derecha. ¿Puedo rebasarlo o pierdo la preferencia y debo esperar hasta que doble? ¿Cometo una infracción si lo rebaso mientras espera a doblar? Nos consulta Rubén, a quien le agradecemos también. Esto lo hablamos hace algunos días. Sí, pero buenísimo volver sobre este tema, porque en algunas intendencias, ¿quién viene? Si tomáramos ahora esta maniobra, ¿verdad? Y acá hay alguien, en la próxima vamos a pedir al director que detenga un segundito, si puede, en este caso. En este caso, lo que ha hecho el auto azul con respecto del blanco es una maniobra de sobrepaso. Aquí no adelantó. ¿Qué utilizó? El cartel de pare, pero además la preferencia de la derecha, que el verde le tiene que ceder. El verde siempre tiene que parar. Para, pero ¿qué sucede? Sí. Si con respecto del blanco, el blanco pierde la preferencia y es 1 contra 1, como pierde la preferencia, pasa el verde, ya lo explicamos en la clase anterior y dimos algunos testimonios en cuanto a lo doctrinario. Pero ¿en dónde está la confusión en algunas intendencias, que además lo vivimos en carne propia? Que la maniobra del azul, siendo esta vía de un solo sentido de circulación, las 2 de un solo sentido de circulación, lo que hace el azul es un sobrepaso al blanco y esto está perfectamente permitido. ¿Cómo sería adelantamiento y estaría obligado el azul a esperar detrás a que termine la maniobra al blanco? Si del lado de enfrente tenemos tránsito, es decir, si yo tengo una línea amarilla, los últimos 30 metros de la boca calle no puedo adelantar, eso está
perfectamente prohibido y además aconsejado. Pero acá no hay adelantamiento. Esto es sobrepaso al blanco. Ahora, ¿se puede repetir esta imagen de nuevo? ¿Cómo no? A ver, le pedimos el del azul sobre todo, porque me quiero detener en un aspecto. Si, por ejemplo, el verde está llegando a la esquina y ve que hay un auto con el semáforo para doblar a la derecha. Semáforo. Perdón, con el señalero prendido para doblar, así, en esa situación, y no ve al azul y se tira. Es una infracción del verde. Pero si no lo ve al azul y este Bueno, auto está doblando justamente, primero. En el pare hay que detenerse 2 veces. La primera detención es ahí donde lo hizo el verde. Cuando el verde entra a la zona de conflicto, tiene que observar que no venga alguien al que tenga que cederle la preferencia. Ahí se la tiene que ceder. Claro, una primera detención que sería en el caso del examen en punto muerto, la segunda detención en el punto de observación para ver el azul, porque por lo general donde nos detenemos por primera vez en el pare no tenemos observación de la transversal, vuelve a detenerse ya con el cambio puesto, pero cuando entró a la zona de conflicto se considera que el vehículo verde ya está en circulación. Pero si viene el azul, le tiene que dar la preferencia al azul. O sea, en el 1 a 1 el verde y el blanco, o gris, no lo distingo bien, tiene preferencia el verde, pero como aparece el azul, tiene que parar y otorgarle la preferencia al azul. Y el blanco utiliza esa pared que tiene el azul para doblar. Culmina la maniobra. Esto es muy bueno esto, sobre todo porque hay que no confundir. Graficar me parece excepcional para poder llevarle los ejemplos a los televidentes. Claro, si yo estuviera en una calle de doble sentido de circulación y tengo tránsito de frente, aunque la línea amarilla no esté pintada, hay que imaginarla. Entonces, si el blanco paró, pero yo para sobrepasar al blanco tengo que cruzar la línea amarilla, eso es adelantamiento y está prohibido. Siendo de una sola mano, lo que hace el azul es perfectamente y jurídicamente permitido porque es un sobrepaso y no un adelantamiento. Algo que en muchas intendencias hacen detener al azul para darle preferencia al verde, o sea que lo que dimos en la columna anterior estaría tirado, ¿verdad? Afuera, para comprender. Y esto es grave y le tenemos que agradecer la pregunta que nos hizo el televidente y además la posibilidad de que el director nos dio esta... Tal cual. De poder detener la imagen que quizás ilustre un poco más. Arturo, un placer enorme que nos sigas clarificando todas las situaciones vinculadas al tránsito. Por lo que decimos siempre, es verdad, estudiamos, preparamos el examen de la libreta, hacemos el test, la prueba, pero después nos enfrentamos a situaciones que son conflictivas y esta es una de ellas. ¿Y no sería una mala idea antes de que el alumno dé el teórico en cualquier intendencia explicarles las 3 o 4 maniobras que son me parece más muy conflictivas? interesante. ¿Cuánto llevaría? ¿1 hora? Entonces yo al individuo, que hay intendencias que no lo sacan a la calle, que no lo llevan a la ruta, mostrarle gráficamente con una planilla qué es lo que debe hacer para que se dé por lo menos una idea básica. Porque esto es una incertidumbre, es parte de la ignorancia que genera el sistema y que nos complica a veces la vida. Arturo, muchas gracias. Al contrario.